Las ventanas son las puertas de entrada a habitáculos independientes al principio. Es muy fácil visitar esto. Lo que vais a ver dentro son habitáculos, posiblemente al principio no comunicados, que las ventanas eran puertas de entrada. Las ventanas eran las puertas de entrada. ¿Vale? Cada ventana era era un habitáculo. Un habitáculo. Un habitáculo, que al principio no estaban comunicados. que Después ya- se comunican. Ahí está. Lo que ocurre es que a la parte de detrás hay unas ventanas para cerrar, y hasta aquí todo el mundo más o menos está de acuerdo. El problema es explicar quién, por qué, para qué, cuándo se ha hecho esto. Me gusta decir que hay más teorías para ventanas, pero vamos a ver. Hoy en día los arqueólogos modernos nos intentan explicar que son simplemente que escondites de grano. El almacén donde al parecer en época árabe, entre el siglo X y XII, los bereberes que viven cerca de este río, cerca de su casa, cada familia intenta hacer su almacén. Un almacén para esconderse o esconder pertenencias. Perdóname un momento. Sí. Tira un poco de la escalera. Si ya estoy dentro. Tira un poco de ella. Vale, ahora ya estás. Ya estoy dentro. Gracias. Ahora seguro que lo sé. Ahora ya seguro que ya pasa. Tiene que volver a bajar por aquí. No. Vais a ir, subiréis ahí arriba y iréis entrando de habitación en habitación. Cada vez que entréis en la habitación habrá que buscarle la salida. Siempre está en techo, pared o suelo. Cuando entréis en una habitación que haya varias opciones, habrá un acuerdo. El acuerdo es el camino bueno. Ahí al final. ¿Vale? Lo que sí que os vamos a pedir, por favor, que nos asoméis a las ventanas. Podéis estar a 40 metros de altura, es un problema. ¿Vale? Paco, Dime. ¿me arrimas el móvil que es mi cámara? Sí, ahora te lo doy. Gracias. Lo que tenéis que utilizar por estas escaleras por allá arriba. Yo no tengo ningún interés en... O sea, que luego no salimos por aquí, que salimos por otro sitio, con lo cual el palo. Sí, entonces, si se cumple todo, ¿sales dónde? ¿A qué nivel? Aquí hay escaleras ahí. Ah, cierto. Vais a ir viendo de todo, habitaciones muy pequeñas y habitaciones muy grandes, donde en las grandes sí que se ven depósitos de grano, de toda una montaña. ¿Vale? Quedan depósitos de grano. Lo que queráis. Vale. Agujeros en los suelos. Sí, sí. Pero son O sea, desgraciados. que la dirección siempre es vista hacia la ventana, hacia la derecha. Siempre nos tenemos que ir hacia la derecha. Siempre. Se le echa para Pero allá. subiendo y bajando. Ya, pero siempre hacia la derecha, sí. Vale, muy bien. Puedes hacer izquierda, pero vas a volver. Vale. ¿Vamos? Lo que queráis, yo que sé. Yo no. Yo no tengo ese interés tampoco. ¿Es ciudadano? Claro. Sí, Sí, sí. subid. Vale, Venga, os nos llevamos esperamos. esto. ¿Arriba hay compañeros tuyos? No. Está el compañero de Paco, este. Chimo está por ahí arriba. Sí. Os esperamos. ¿Queréis que os llevemos algo? No. No. Lleváis la cámara allí. La cámara la llevas Os tú. esperamos allí. Hala, venga. ¿Quieres que la cámara se la queden ellos, Jorge? No, ¿para ¿Quién quiere hacer foto? Vale, con cuidadito ahí. Quedáis aquí. Os Os esperamos quedáis aquí, allí. ¿no? ¿Dónde están ellas? No, ¿A dónde ya saldréis? sabéis Vale. dónde saldréis. Vale. Pero sin prisa, ¿eh? Sí, sí. Vale, poco a poco sin prisa. José Miguel, sube tú. No, no. Sí, claro, no. pues subir podemos subir, pero yo no tengo tampoco más interés. José Miguel, sube. No, yo no. Os esperamos allí. Juan José y yo os esperamos. Hala. Vamos nosotros ya. A ver, Yolanda, ¿Qué? ¿tú subes ya o te empujamos? No, lo digo por... Ya está. ¿Ya estáis?